En 1936, la guerra civil estalló en España. Fue excepcionalmente sanguinaria, enemistando a familias con familias, comunistas con fascistas, creyentes con ateos. En 1931, un gobierno de izquierdas llegó al poder determinado a acabar con la monarquía secular española. El rey Alfonso XIII se vio obligado a partir al exilio y se declaró la República. En febrero de 1936, los partidos de izquierda se unieron formando el Frente Popular para enfrentarse a las fuerzas de la derecha en unas elecciones generales. El Frente Popular ganó por un escaso margen. A pesar de que su programa de reformas era moderado, una oleada de huelgas y de confiscaciones de tierras hizo temer a la derecha que una toma del poder por parte de los comunistas era inevitable. En el ejército español, que era desde hacía largo tiempo un bastión del pensamiento conservador y católico, los oficiales de alto rango empezaron a considerar la posibilidad de un golpe de Estado. Entre ellos se hallaba el general Francisco Franco, un ex jefe del Estado Mayor, que de hecho había sido alejado de la península para dirigir las fuerzas españolas en las Islas Canarias. El 17 de julio de 1936, las unidades del ejército que luchaban contra las guerrillas en la colonia española en Marruecos se amotinaron. Al día siguiente, Franco se apresuró a unirse a ellos, proclamando un nuevo movimiento nacional que tenía que salvar a España del comunismo. Así las cosas, las guarniciones de la península se unieron al alzamiento. El Frente Popular respondió haciendo un llamamiento para conseguir voluntarios que defendiesen la República. El conflicto era inevitable. Al principio, Franco se encontró con problemas. Él y su ejército estaban en el norte de África y tenían que cruzar el estrecho de Gibraltar para volver a España. Fue así como se dirigió a la única persona que pensó que le podría ayudar: Adolf Hitler. En un mes, los aviones de transporte de la nueva Luftwaffe de Hitler habían organizado un puente aéreo para trasladar a los veteranos de Franco, muy avezados en la lucha al sur de España. Pero en esta fase parecía que la República aún tenía ventaja. Los alzamientos militares en favor de Franco en Madrid y Barcelona habían sido rápidamente aplastados, dejándole el control de la mayor parte del este del país. Los nacionales de Franco quedaron confinados sobre todo al noroeste y parte del sur de España. Pero la situación de los nacionales cambió cuando empezaron a llegar armas y tropas de Hitler y de Mussolini. El dictador alemán aprovechó la oportunidad para probar su nuevo equipamiento y sus fuerzas armadas que se hallaban en pleno desarrollo. Los primeros tanques Panzer fueron enviados junto con unos 12.000 soldados. Mientras tanto, la Luftwaffe desplegó a la Legión Cóndor con sus bombarderos y aviones de combate ultramodernos. Fue enviado un cuerpo llamado de voluntarios con 50.000 hombres y más de 700 aviones. Los republicanos solicitaron en vano la ayuda de Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero Londres y París temían que se desencadenase una guerra europea y proclamaron una política de no intervención. Sin embargo, tanto Alemania como Italia atendieron la solicitud de ayuda. Y cuando se hizo evidente que estaban enviando armas al bando nacional, Joseph Stalin, el líder soviético, anunció que ayudaría a la República. Lo que le preocupaba a Stalin era el ascenso del fascismo en Alemania. Hitler había expresado muy claramente su creencia de que el comunismo era el enemigo supremo del nazismo.
Stalin comprendió que el conflicto español era una forma de mantener a Alemania e Italia ocupadas mientras fortalecía el poder militar de la Unión Soviética. Unos 700 asesores militares fueron enviados junto con tanques y aviones de guerra. Era algo, pero no lo suficiente para poder contrarrestar la ayuda que Franco había recibido de Hitler y Mussolini. De hecho, la fuente más importante de ayuda a la República no provino en absoluto de un país, sino de los voluntarios, las brigadas internacionales. Unos 30.000 norteamericanos, británicos, franceses y alemanes de izquierdas se alistaron para combatir en España. Con la ayuda de los países fascistas, los nacionales pudieron abrir dos frentes, uno que avanzaba hacia Barcelona desde el norte y el otro, acaudillado por Franco, que empujaba hacia Madrid desde el sur. A finales de 1936, Madrid estaba rodeada por tres flancos y prácticamente sitiada. La lucha era intensa y a menudo estuvo acompañada de espantosas atrocidades cometidas contra los civiles. Los republicanos perseguían y mataban a los sacerdotes. Los nacionales asesinaban a todo aquel que fuese acusado de ser comunista. El poderío aéreo de los alemanes e italianos se utilizó indiscriminadamente contra objetivos civiles. Madrid sufrió fuertes bombardeos, pero el peor incidente tuvo lugar en abril de 1937, cuando la ciudad vasca de Guernica fue prácticamente arrasada, causando 6.000 víctimas civiles. La zona controlada por la República se vio progresivamente reducida. Sus fuerzas luchaban con gran valor, pero sus combatientes insuficientemente entrenados y equipados no podían competir con los soldados profesionales dirigidos por Franco y con el armamento moderno combinado de Italia y Alemania. A la vez que la guerra se prolongaba, la lucha alrededor de Madrid se convirtió en un símbolo de la determinación de la izquierda de no dejarse aplastar por la dictadura franquista. Pero entre bastidores, la alianza republicana se estaba desmoronando. Los comunistas y socialistas deseaban concentrarse en obtener una victoria militar. En cambio, los ideales de anarquistas y sindicalistas estaban más próximos a considerar la guerra como una oportunidad para llevar a cabo una revolución obrera generalizada. Estos desacuerdos se manifestaron abiertamente en mayo de 1937. La lucha se desencadenó en Barcelona entre anarquistas y comunistas, lo que supuso un fatal debilitamiento de la causa republicana. A finales de 1938, los nacionales habían acorralado a sus enemigos en un enclave reducido cuyo centro era la ciudad de Barcelona y en otro que se extendía desde Madrid hasta la costa. Madrid seguía resistiendo, pero las brigadas internacionales fueron retiradas. A la vez que las fuerzas franquistas se aproximaban para llevar a cabo el asalto final a Madrid, fue creciendo el número de naciones que empezaron a reconocer al gobierno de Franco. A finales de marzo de 1939, con sus defensores exhaustos, después de casi 3 años de lucha, la capital acabó por rendirse. Al cabo de un mes, Franco proclamó formalmente el fin de las hostilidades. Las heridas de la Guerra Civil Española tardarían años en cerrarse y, en cierto modo, todavía no han cicatrizado. A nivel internacional, la victoria de Franco sobre la República resultó ser un desastre. Hitler y Mussolini vieron confirmada su creencia de que las democracias británica y francesa eran impotentes para soportar cualquier presión real. Mientras, Stalin había perdido la esperanza respecto a la voluntad de estas naciones de enfrentarse al fascismo. Hitler en particular vio que el camino estaba abierto para poner en práctica sus agresivas políticas esbozadas en Mein Kampf. Incluso antes de que la Guerra Civil Española finalizase, sus ejércitos ya se habían puesto en marcha.